Hola y bienvenidos a un nuevo video. Las estructuras megalíticas con sus enormes piedras dispuestas en intrincadas formaciones han fascinado a arqueólogos e historiadores durante siglos. Pero, ¿cómo lograron las civilizaciones antiguas construir estas estructuras monumentales con tanta precisión sin la tecnología avanzada que tenemos hoy en día? En este video te mostraremos 20 estructuras megalíticas prehistóricas que no se pueden explicar. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. La estela de Axum es una estructura monumental ubicada en la antigua ciudad de Axum, Etiopía. Es un obelisco monolítico tallado en una sola pieza de piedra. Hecho de fonolita, el obelisco mide 24 metros de altura y se estima que pesa 520 toneladas, lo que lo convierte en una de las piezas de piedra más grandes jamás moldeadas por los humanos. Se cree que la estela de Axum fue construida en el siglo IV después de Cristo por la gente del reino Axum, una antigua civilización etíope. Probablemente fue tallado en el sitio, ya que transportar una estructura tan enorme a largas distancias habría sido extremadamente muy difícil. El obelisco está adornado con elementos decorativos, incluyendo puertas falsas en su base y ventanas talladas en todos los lados. La estela de Axum es parte de una colección más grande de estelas en la ciudad. En 1937 fue retirado por el ejército italiano durante la ocupación de Etiopía. Sin embargo, en 2005 la estela fue devuelta a Etiopía y fue reinstalada oficialmente en Axum el 31 de julio del año 2008. Número 19. Los monolitos de Tiwanaku en Bolivia son una parte esencial de la antigua civilización Tiwanaku. Estas enormes estructuras de piedra muestran las avanzadas habilidades arquitectónicas y de tallado en piedra del pueblo Tiwanaku. Uno de los monolitos más famosos es el monolito Bennett, que mide más de 7 metros de altura y pesa más de 20 toneladas. Se encuentra en el complejo de ruinas de Tiwanaku, que se divide entre dos museos de un sitio al aire libre. El monolito se encuentra en el primer museo y lleva el nombre del arqueólogo que lo descubrió en 1932. Está cubierto de intrincadas tallas y símbolos que aún se están estudiando y descifrando. Otra estructura monolítica importante es la Puerta del Sol, un enorme arco de piedra que probablemente sirvió como una importante entrada ceremonial a la antigua ciudad de Tiwanaku. El templo semisubterráneo, un patio hundido con un eje norte-sur único, a diferencia de la alineación habitual este-oeste en la mayoría de las estructuras, está rodeado de pilares de piedra tallada y 175 cabezas humanas esculpidas incrustadas en sus paredes. Número 18. La estatua del Ramesseum de Ramsés II es un monumento impresionante que refleja la grandeza y el poder del antiguo Egipto. Esta colosal estatua, que pesa más de 1000 toneladas, se encontraba originalmente en el Ramesseum, un templo montorio de Ramsés II en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor, Egipto. Tallada en una sola piedra de granito rojo, la estatua representaba a Ramsés II sentado en un trono. Tenía aproximadamente 20 metros de altura, lo que la convertía en una de las estatuas más grandes de su tipo en el antiguo Egipto. Hoy en día solo quedan fragmentos de la base y el torso en el Ramesseum. El ingeniero italiano Giovanni Belzoni jugó un papel clave en la reubicación de parte de la estatua. En 1818, utilizando técnicas hidráulicas, transportó una cabeza de piedra de 7 toneladas de la estatua a Londres, donde ahora se exhibe en el Museo Británico con el nombre de El Memnon Joven. El Ramesseum era una maravilla arquitectónica, con una estatua de Ramsés II de 57 metros de altura en la entrada de su primer pilón. También contenía algunos de los arcos más antiguos conocidos de la historia. Esta colosal estatua fue construida para conmemorar la victoria de Ramsés sobre los hititas en la batalla de Cadés en el año de 1274 a.C., retratándolo como un gobernante benévolo, un poderoso guerrero y un dios viviente. Número 17. Masuda no Iwafune es una misteriosa estructura de piedra ubicada en una colina de Asuka, Japón. Mide aproximadamente 11 metros de largo, 8 metros de ancho y 4.7 metros de alto y se estima que pesa alrededor de 800 toneladas. Sin embargo, su propósito y orígenes siguen siendo un misterio. Varias teorías intentan explicar su existencia, pero ninguna ha sido probada definitivamente. Algunos eruditos creen que puede haber sido tallado por los budistas con fines religiosos o ceremoniales,
ya que la región alberga numerosos templos y santuarios budistas. Sin embargo, el estilo y la construcción de Masuda no Iwafune no se parecen a otros monumentos budistas conocidos. La estructura está hecha de granito macizo y presenta una superficie superior plana con una ranura poco profunda y dos agujeros cuadrados. A pesar de su naturaleza enigmática, sigue atrayendo a visitantes y exploradores fascinados por su enorme tamaño y su origen desconocido. Número 16. Avebury, ubicado en Wiltshire, Inglaterra, es el hogar de uno de los círculos de piedra más grandes de Europa. Reconocido como el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el sitio consta de 3 grandes círculos de piedra que rodean el pueblo de Avebury. Algunas de las piedras del círculo pesan más de 40 toneladas y miden hasta 5.5 metros de altura. El círculo de piedra de Avebury fue construido durante el Neolítico, entre el 2850 a.C. y el 2200 a.C. Los constructores excavaron 11 metros de profundidad en tiza natural, utilizando astas de ciervo como sus herramientas principales. Este proceso creó un banco de 9 metros de altura y una zanja exterior alrededor del círculo. Al igual que el cercano Stonehenge, se cree que Avebury cumplió una importante función religiosa o ceremonial para las comunidades neolíticas. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño e importancia histórica, sigue siendo menos conocido que Stonehenge. Número 15. Roche-aux-Fèves es un impresionante monumento megalítico en Hesse, Francia, considerado uno de los dólmenes mejor conservados de Europa. Se estima que data de entre 3000 a 2500 a.C., por lo que tiene aproximadamente 4500 a 5500 años de antigüedad. La estructura mide 19.5 metros de largo, 6 metros de ancho y 4 metros de alto y consta de unos 48 bloques de piedra, el más pesado de los cuales pesa alrededor de 45 toneladas. Las piedras utilizadas para su construcción se extrajeron alrededor del año 3000 a.C. del bosque de Taille de Bretagne, a unos 4 kilómetros al sur de Hesse. La entrada se alinea perfectamente con el sol naciente durante el solsticio de invierno. Debido al enorme tamaño y peso de las piedras, se han desarrollado numerosas leyendas en torno al monumento. Una de esas leyendas sugiere que las hadas transportaron las piedras al sitio. Con el tiempo, la erosión de la hierba y la cubierta de roca hicieron visible la Roche-aux-Fèves, una vez oculta. Número 14. En uno de los lugares más aislados de la Tierra, las estatuas Moai se erigen como testimonios perdurables de una antigua civilización. Estas estatuas fueron talladas en roca volcánica encontrada en la isla, principalmente del cono volcánico Rano Raraku, que sirvió como cantera principal. El pueblo Rapa Nui creó estas estatuas entre 1250 y 1500 después de Cristo. Contrariamente a la creencia popular, los moais no son solo cabeza, sino también tienen torsos, aunque muchos están parcial o totalmente enterrados. En promedio, los moai miden 4 metros de alto y pesan 10 toneladas, mientras que el moai más alto en pie, Paro, alcanza casi 10 metros de altura y pesa 82 toneladas. El moai más pesado, ubicado en Autongariki, pesa la asombrosa cantidad de 86 toneladas. Los estudiosos creen que los moai fueron transportados en posición vertical utilizando la técnica mecedora o caminar, ya que al colocar los planos en un trineo había requerido estimado de 1500 personas para las estatuas más grandes. Estas figuras representaban a sus antepasados y eran vistos como espíritus guardianes que vigilaban a sus tribus. Número 13. Las islas de Malta y Gozo albergan varios templos megalíticos, cada uno con características arquitectónicas únicas y significado histórico. Estos templos se consideran las estructuras independientes más antiguas del mundo. En Gozo destacan los 2 enormes templos de Gangtija, famosos por su construcción de la Edad de Bronce. Con una antigüedad estimada de más de 5500 años, son anteriores tanto a Stonehenge como a las pirámides egipcias. Algunos de los bloques de piedra caliza utilizados en la construcción miden hasta 5 metros de largo y pesan más de 50 toneladas. En Malta, varios otros templos muestran un diseño arquitectónico impresionante, construido con recursos limitados disponibles para sus creadores. Los templos de Agar King, Mahandra y Tarxien se consideran obras maestras de la arquitectura y se construyeron durante el periodo neolítico a partir alrededor del 3500 a.C. Los constructores de estos templos no tenían acceso a herramientas de metal y trabajaban con materiales muy limitados, lo que hacía que su construcción fuera aún más notable. Estos templos no eran solo lugares de culto, sino que también se utilizaban para rituales, entierros y reuniones sociales. Número 12.
Los dólmenes del norte del Cáucaso son antiguas estructuras megalíticas que se encuentran en toda la región del Cáucaso, incluidas Abjasia y Rusia. Estos dólmenes datan de finales del cuarto milenio a.C. y principios del segundo milenio a.C. Estas estructuras se caracterizan por losas rectangulares de piedra o rocas talladas, a menudo con aberturas circulares en sus fachadas. Cubren un área de aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados a través de Rusia y Abjasia, y la mayoría pesa entre 15 y 30 toneladas. A pesar de su enorme tamaño, no se han encontrado evidencias de canteras o rutas de transporte pesado en las cercanías. La construcción de estos dólmenes es excepcionalmente precisa, con grandes losas de piedra que encajan a la perfección mediante ranuras especialmente diseñadas. En algunos casos, las uniones están tan apretadas que ni siquiera la hoja de un cuchillo puede caber entre ellas. Los dólmenes están vinculados a la comunidad Klinyar y a la cultura Koban, pero su propósito exacto sigue siendo objeto de debate entre los investigadores. Algunas teorías sugieren que fueron utilizados como tumbas para enterramientos, con evidencias que indican entierros colectivos y sucesivos a lo largo del tiempo. Número 11. Newgrange es una antigua tumba de corredor ubicada en el valle de Boyne, condado de Meath, Irlanda. Es uno de los monumentos prehistóricos más famosos de Irlanda, con una antigüedad estimada de unos 5.200 años, lo que lo hace más antiguo que Stonehenge y las grandes pirámides de Giza. El monumento consiste en un gran montículo que mide 85 metros de diámetro y 13 metros de altura, con un pasadizo de 19 metros que conduce a una cámara central que contiene 3 nichos. Una de sus características más notables es que el paisaje y la cámara se alinean perfectamente con el sol naciente durante el solsticio de invierno, creando una iluminación impresionante dentro de la tumba. Se estima que Newgrange contiene alrededor de 200.000 toneladas de material, con piedras procedentes de las montañas de Mourne y Cooley. La piedra más pesada encontrada en Newgrange pesa 10 toneladas. Si bien se cree ampliamente que Newgrange sirvió como tumba o templo, su propósito exacto sigue siendo aún desconocido. Construido sin el uso de mortero, el pasaje, la cámara y el techo en voladizo se construyeron con una precisión extraordinaria, lo que demuestra las habilidades de ingeniería de los constructores neolíticos. Número 10. Los colosos de Memnón son 2 gigantescas estatuas de piedra ubicadas en la necrópolis tebana, al oeste del Nilo, cerca de la moderna ciudad de Luxor, Egipto. Fueron construidos durante el reinado del faraón Amenhotep III de la dinastía 18 del Antiguo Egipto, que gobernó desde 1386 hasta 1353 a.C. Las estatuas representan al rey sentado en un trono y fueron talladas en bloques individuales de arenisca de cuarcita. Cada estatua mide 18 metros de altura y se estima que pesa 720 toneladas. La piedra fue extraída de El Gabal el Ahmar, cerca del actual El Cairo, y transportada más de 675 kilómetros hasta su ubicación actual. Los colosos de Memnón fueron construidos originalmente como guardianes del templo mortuorio de Amenhotep III, que una vez estuvo detrás de ellos. Con el tiempo, la mayor parte del complejo del templo fue destruido, dejando solo estas enormes estatuas en pie como las últimas reliquias que quedan del gran templo. A lo largo de la historia, los colosos de Memnón han sido famosos entre los antiguos griegos, romanos y los primeros viajeros y egiptólogos modernos. Se decía que una de las estatuas, conocida como el Coloso del Norte, producía un sonido melódico al amanecer, un fenómeno llamado la vocalización del Memnón. Este sonido probablemente fue causado por una grieta en la estatua que produjo el efecto de silbido cuando el sol en la mañana calentó la piedra. Número 9. Borobudur es un gigantesco monumento budista en Java Central, Indonesia, ubicado a 42 kilómetros al noroeste de Yogyakarta. Es una combinación simbólica de una stupa, una montaña del templo y un mandala. Borobudur fue construido en forma de pirámide escalonada que consistía en una base cuadrada y 9 plataformas apiladas. La estructura está adornada con intrincadas esculturas de relieve y contiene numerosas estupas, con la estupa central más grande en la parte superior. Todo el monumento cubre 15.129 metros cuadrados y tiene 42 metros de altura, con 10 niveles y 72 estupas. Borobudur fue construido entre los siglos 8 y 9 después de Cristo, durante el gobierno de la dinastía Shailendra. El estilo arquitectónico exhibe influencias del arte indio Gupta y post-Gupta. Se cree que fue construido como un lugar de culto y peregrinación para los budistas y es considerado el templo budista más grande de todo el mundo.
Número 8. Cueva de Menga es un túmulo megalítico ubicado cerca de Antequera, Málaga, España, y es una de las estructuras megalíticas antiguas más grandes conocidas en Europa. Es un túmulo megalítico, un dolmen largo y con cámaras que miden 27.5 metros de largo, 6 metros de ancho y 3.5 metros de altura. El dolmen fue construido con 32 piedras megalíticas con el mayor peso aproximado de 180 toneladas. La tumba está orientada hacia el noreste y se alinea con el amanecer durante el solsticio de verano. Esta alineación demuestra una profunda comprensión de los movimientos celestes en su diseño. En el interior, en la primera losa a la izquierda de la entrada, se encuentra una inscripción con una serie de figuras antropomorfas. Una característica única de la cueva de Menga es el pozo profundo y estrecho que se encuentra en el fondo de la cámara, una característica rara en las estructuras megalíticas. Se cree que este pozo pudo haber jugado un papel en la supervivencia de las personas que utilizaron el dolmen, especialmente teniendo en cuenta los largos periodos de sequía durante la época. Número 7. Las cuevas de Longyu, también conocidas como las cámaras de roca de Xiaonashai, son 24 cuevas de arenisca artificiales ubicadas en Xishan-Beikun, condado de Lengyu, Zhejiang, China. La edad exacta de las cuevas de Longyu sigue siendo desconocida, pero un poema del siglo XVII de Yu Shun las menciona. Además, los fragmentos de cerámica encontrados en el interior de las cuevas datan de entre el 206 a.C. y el 23 después de Cristo. En junio de 1992, 4 granjeros locales de Longyu descubrieron las cuevas después de drenar el agua de 5 pequeños estanques de su aldea. Estos estanques resultaron ser 5 grandes cuevas artificiales y una exploración más profunda reveló 19 cuevas más. Cada cueva está tallada en limolita sólida, alcanzando profundidades de unos 30 metros bajo tierra. Los interiores incluyen cámaras de piedra, puentes, canales y también piscinas. El área total cubierta por las 24 cuevas se estima en alrededor de 30.000 metros cuadrados. Cómo se construyeron las cuevas de Longyu, quién las construyó y con qué propósito sigue siendo un misterio, los eruditos y expertos aún no han sido capaces de responder a estas preguntas. Las marcas de cincel uniformes en línea paralela cubren las paredes, los techos y los pilares de piedra, lo que sugiere una técnica de construcción muy avanzada y también precisa. ¿Eran estas cuevas graneros subterráneos, depósitos de agua o refugios militares secretos? ¿Qué te parece? Número 6. El monumento de Yonaguni es una formación rocosa submarina situada frente a la costa de la isla de Yonaguni, la isla más meridional del archipiélago de Ryukyu en Japón. En 1987, el buzo local Kihashiro Aratake descubrió accidentalmente la estructura. Mientras que algunos creen que es una formación rocosa natural, otros argumentan que podría ser un remanente hecho por el hombre de una civilización perdida. El monumento consiste en una serie de rocas masivas y planas que se elevan desde el fondo del océano a alturas de hasta 30 metros. Estas rocas están dispuestas en terrazas y formaciones escalonadas y algunas parecen estar talladas en formas intrincadas como escaleras, pilares y también paredes. Los partidarios de la teoría del origen artificial señalan que los megalitos emparejados se asemejan a una puerta de entrada antigua y estructuras que no coinciden con los patrones naturales. Por otro lado, los que creen que Yonaguni es una formación natural argumentan que las rocas fueron moldeadas por la erosión y la actividad tectónica durante miles de años. Número 5. La Gran Esfinge de Giza es una colosal e icónica estatua de piedra caliza ubicada en la meseta de Giza en Egipto. Esta criatura mítica con cabeza de humano y cuerpo de león mira directamente hacia el oeste. Situada en la orilla occidental del Nilo, fue construida durante el reinado del faraón Kefren, que gobernó aproximadamente entre 2558 y 2532 a.C. Se cree ampliamente que el rostro de la esfinge representa al faraón Kefren. Esta imponente estructura, que mide 73 metros de largo y 20 metros de altura, y se estima que pesa más de 20.000 toneladas. La estatua fue tallada a partir de un solo bloque masivo de piedra caliza y con el tiempo su forma original se restauró con capas de bloques de piedra caliza. Se cree que la construcción tardó aproximadamente 3 años y 100 trabajadores en completarse. Los rastros de pigmento encontrados en la esfinge sugieren que una vez estuvo completamente pintada en colores primarios brillantes como el rojo, el azul y el amarillo. Número 4. Bulgaria alberga varios yacimientos megalíticos, siendo los más numerosos los dólmenes, que se encuentran especialmente en las partes orientales de las montañas Rodope, Sakar y Stranza.
Ploidid, a menudo llamada la ciudad de las 7 colinas, se desarrolló sobre 7 colinas sienitas. Se cree que este muro poligonal en particular fue construido con piedras grandes y de forma irregular que fueron cortadas y encajadas con precisión sin el uso de un mortero. El entrelazado hermético de las piedras proporcionó una notable estabilidad y durabilidad, una característica definitoria de la mampostería poligonal precisa. El propósito exacto del muro sigue siendo un tema de debate entre arqueólogos e historiadores. Algunos creen que sirvió como estructura defensiva, protegiendo a los habitantes de la antigua Plovdiv de los invasores. Otros sugieren que pudo haber tenido una función ceremonial o también simbólica. Se cree que la muralla se remonta al periodo tracio alrededor del primer milenio antes de Cristo. Los tracios eran un pueblo antiguo que habitaba la región antes de la llegada de los griegos y los romanos. Plovdiv tiene una rica historia influenciada por tracios, griegos, romanos, bizantinos y también los otomanos. Número 3. Agarquín es un complejo de templos megalíticos y una de las estructuras más antiguas del mundo, situado en la isla mediterránea de Malta. El complejo megalítico está situado en el extremo sur de Malta sobre una cresta de piedra caliza globigerina blanda. Este tipo de piedra caliza es la segunda roca más antigua de la isla y cubre aproximadamente el 70% de la masa terrestre de Malta. Uno de los megalitos más grandes encontrados en Malta se encuentra en Agarquín. Este bloque de piedra mide 6.4 metros de largo y pesa aproximadamente 20 toneladas, lo que lo convierte en el megalito más grande de las islas maltesas. Se cree que el complejo del templo se remonta a la fase Gangtija, estimada entre el 3600 y 3200 a.C. La disposición arquitectónica de estos templos sugiere que el movimiento y la participación en los rituales estaban restringidos, con algunas cámaras solo accesibles a ciertos grupos sociales. Las técnicas exactas utilizadas por los constructores de Agarquín para transportar estos enormes megalitos siguen siendo especulativas. Sin embargo, se sugiere que las piedras esféricas encontradas en varios sitios de templos pueden haber sido utilizadas como mecanismos de rodadura para mover las grandes piedras en su lugar. Número 2. La Gran Stupa de Sanchi es un antiguo monumento budista ubicado en Sanchi, Madhya Pradesh, India. Se considera una de las estructuras de piedra más antiguas de la India y es un sitio importante para el arte y la arquitectura budistas. En el siglo III a.C., el emperador Ashoka el Grande del Imperio Maurya encargó la construcción de la Gran Stupa para albergar las reliquias sagradas de Buda. La estructura original era una stupa semiesférica de ladrillo con una terraza elevada en su base y una sombrilla de piedra conocida como chhatra en la parte superior. Con el tiempo, la Gran Stupa sufrió múltiples modificaciones y expansiones. La estructura actual es el resultado de una ampliación por parte de la dinastía Shunga y se cree que alcanzó su tamaño actual durante el periodo Gupta en el siglo V después de Cristo. La Gran Stupa está rodeada por 4 puertas intrincadamente talladas, conocidas como toranas, que se consideran el pináculo de la escultura Sanchi. Estos portales representan escenas de la vida de Buda, cuentos Jataka y símbolos auspiciosos. Los pilares de Ashokan en el templo pesan más de 50 toneladas y fueron transportados desde Mirzapur en Uttar Pradesh, una distancia de más de 800 kilómetros. Número 1. Stonehenge, ubicado en la llanura de Salisbury en Wiltshire, Inglaterra, se encuentra a 3 kilómetros al oeste de Amesbury y consiste en un anillo de enormes piedras sarsen, cada una de 4 metros de alto, 2 metros de ancho y un peso de alrededor de 25 toneladas. Estas piedras sarsen están rematadas con dinteles horizontales formando una estructura única e intrincada. El monumento, ahora en estado ruinoso, está alineado con el amanecer en el solsticio de verano y el atardecer en el solsticio de invierno. Stonehenge es parte de un complejo más grande de monumentos neolíticos y de la Edad de Bronce, incluidos numerosos túmulos funerarios. Las piedras sarsen, cada una con un peso de unas 25 toneladas, probablemente fueron extraídas a unos 40 kilómetros al norte de la llanura de Salisbury. Los eruditos creen que fueron transportados usando trineos y cuerdas. La construcción de Stonehenge sigue siendo un misterio y aún no está claro quién lo construyó. Sin embargo, las estimaciones sugieren que se necesitaron más de 20 millones de horas de trabajo para completarse. ¿Cómo crees que se construyeron estas estructuras megalíticas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba.
Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.